La noche que mi esposo me obligó a elegir entre él y mi carrera, no sabía que estaba firmando su propia sentencia de muerte profesional. Me llamo Sofía Mendoza y tengo 38 años. Llevo 15 años dedicándome a la arquitectura, construyendo mi reputación ladrillo a ladrillo en un mundo dominado por hombres. Esa noche de marzo, en nuestro apartamento del barrio de Salamanca, en Madrid, mi vida cambió para siempre. Javier entró a la sala como un toro enfurecido. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor, ahora ardían de rabia. Yo estaba revisando los planos del proyecto más importante de mi vida, el nuevo Centro Cultural de Barcelona, una estructura de cristal y acero que sería mi obra maestra. «¡Sofía, ya basta!», gritó, arrojando su maletín contra el sofá. «Estoy harto de vivir con un fantasma. Nunca estás aquí, ni siquiera me miras cuando te hablo». Levanté la vista de mis planos. Mi esposo de 12 años, el hombre con quien me casé cuando éramos jóvenes y soñadores, se había convertido en un extraño. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás, su traje de marca impecable, su actitud de hombre que nunca tuvo que luchar por nada porque todo lo heredó. «Javier, sabes que este proyecto es crucial para mí. Son solo 6 meses más y...» «¿6 meses?», me interrumpió. «Llevas diciendo eso durante 3 años. Primero fue el Hospital de Valencia, luego el complejo residencial en Sevilla, ahora esto. ¿Cuándo vas a ser mi esposa y no solo una arquitecta obsesionada?» Me puse de pie lentamente. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Durante años había intentado equilibrar todo, ser la esposa perfecta para Javier, la nuera obediente para Margarita, la cuñada amable para Beatriz, y mientras tanto, trabajar el doble que cualquier hombre para demostrar que merecía cada proyecto que ganaba. «¿Obsesionada?», repetí con voz temblorosa. «Javier, cuando nos conocimos en la Universidad Politécnica, tú admirabas mi pasión por la arquitectura. Decías que era lo que más te atraía de mí. Eso fue hace 15 años, Sofía. Las cosas cambian, las personas cambian. Yo cambié». Se sirvió un whisky y lo bebió de un trago. «Mi madre tiene razón. Un matrimonio necesita dedicación, no migajas de atención entre reunión y reunión». Ahí estaba. Margarita, su madre. La matriarca de la familia Solís, la mujer que nunca me aceptó porque no venía de su círculo social de la aristocracia madrileña. Yo era hija de un profesor de secundaria y una enfermera de Zaragoza. Para ella, yo era una donnadie que había casado a su precioso hijo. «Tu madre», dije con calma helada, «nunca me ha querido, Javier. Nada de lo que haga será suficiente para ella. No metas a mi madre en esto». Su rostro se puso rojo. «Esto es entre tú y yo. Estoy cansado de esperar. Quiero una esposa que esté en casa, que organice cenas, que sea parte de mi vida social. Necesito una compañera, no una tarjeta de presentación que dice arquitecta galardonada». Me quedé mirándolo fijamente. En ese momento, vi con claridad meridiana lo que había estado negando durante años. Javier no me amaba. Amaba la idea de tenerme como un trofeo. Cuando yo era la estudiante brillante que lo admiraba, era perfecto. Pero ahora que yo tenía mi propio éxito, mi propia luz, él no podía soportarlo. «Así que es eso», murmuré. «No puedes soportar que yo sea exitosa». «No digas estupideces», estrelló el vaso contra la mesa de cristal. «Te estoy dando una oportunidad de salvar nuestro matrimonio». «¿Una oportunidad?». Sentí una risa amarga subir por mi garganta. «Qué generoso de tu parte, Javier». Se acercó a mí, su aliento oliendo a whisky. Sus ojos tenían esa mirada que yo conocía demasiado bien. La mirada de ultimátum. La heredó de su madre. «Elige, Sofía. Ahora. Aquí. En este momento». Su voz era fría como el hielo. «Yo o tu trabajo, tu matrimonio o tu carrera. No puedes tener ambos». El silencio llenó el apartamento. Afuera, Madrid seguía vivo con luces y movimiento. Dentro, mi vida entera pendía de un hilo. Miré los planos sobre la mesa. Luego miré a mi esposo. Y en ese instante, supe con absoluta certeza cuál era mi respuesta. «Mi trabajo», dije con voz clara y firme. «Elijo mi trabajo». Javier se quedó paralizado. Creo que esperaba que me rompiera,
que llorara, que le suplicara perdón, pero yo había terminado de suplicar hace mucho tiempo. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro. Dije que elijo mi trabajo, Javier, elijo mi carrera, elijo el futuro que construí con mis propias manos y mi propio talento. Su rostro se transformó. La sorpresa dio paso a la furia y luego a algo peor. Desprecio. Muy bien, dijo con una sonrisa cruel. Entonces vete. Vete ahora mismo. Este apartamento es mío. Todo es mío. Y cuando te arrastres de regreso suplicando, no habrá perdón. Asentí lentamente. Fui a nuestro dormitorio, saqué una maleta y empecé a empacar. Solo ropa, documentos importantes y mi laptop. Nada más. Cada prenda que doblaba era un peso menos sobre mis hombros. Cuando salí del dormitorio 30 minutos después, Javier estaba hablando por teléfono. Escuché fragmentos de la conversación. Sí, mamá. Tuvo el descaro. No te preocupes. Ya verás. No me despedí. Tomé mis cosas, mis planos, y salí de ese apartamento sin mirar atrás. Bajé las escaleras porque no quería esperar el ascensor. Cada paso era liberación. Cada piso que descendía era un año de humillación que dejaba atrás. Cuando llegué a la calle, respiré el aire frío de marzo y sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Mi teléfono comenzó a sonar. Era mi mejor amiga, Carmen, arquitecta como yo, y la única persona que siempre creyó en mí. Sofía, ¿estás bien? Tengo un presentimiento. Carmen, dije, y por primera vez en la noche mi voz se quebró. Lo dejé a Javier. Gracias a Dios, respondió ella sin dudar. Ven a mi casa, ahora. Tenemos vino y tenemos planes. Tu vida acaba de comenzar, amiga. Esa noche dormí en el sofá de Carmen, en su pequeño apartamento de Malasaña, y mientras miraba el techo en la oscuridad, no sentía arrepentimiento, solo una determinación férrea. Le demostraría a Javier, a su madre, a todos ellos, que Sofía Mendoza no necesitaba a nadie para brillar. Lo que no sabía esa noche era que mi decisión desataría una cadena de eventos que revelaría secretos oscuros, traiciones calculadas y una venganza que yo misma diseñaría con la precisión de un plano arquitectónico perfecto. Un año después, cuando Javier Solís tocara a mi puerta suplicando ayuda, yo estaría lista. Pero ahora, en esa noche de marzo, solo sabía una cosa. Había elegido la libertad. Y la libertad, aunque aterradora, sabía a victoria. Los primeros meses después de dejar a Javier fueron como aprender a respirar de nuevo. Carmen me acogió en su apartamento sin hacer preguntas, sin juicios, solo amistad pura y vino tinto los viernes por la noche. El divorcio fue rápido y brutal. Javier contrató al mejor abogado de Madrid, un tiburón llamado Eduardo Prieto, que me miraba como si fuera basura. En la primera audiencia, 3 semanas después de nuestra separación, me enteré de cuán profundo llegaba el veneno. Señorita Mendoza, dijo el abogado de Javier con una sonrisa falsa, mi cliente está dispuesto a ser generoso a pesar de su abandono del hogar conyugal. Estábamos en un despacho elegante en el centro de Madrid. Javier estaba sentado al otro lado de la mesa, evitando mi mirada. A su lado, como 2 buitres vigilantes, estaban Margarita y Beatriz. Su madre llevaba un traje de Chanel y perlas. Su hermana, 2 años menor que Javier, me miraba con odio apenas disimulado. ¡Abandono! Mi abogada, la feroz Raquel Domínguez, se inclinó hacia adelante. Mi clienta fue expulsada del apartamento conyugal después de que su esposo le diera un ultimátum inaceptable. Eso es su versión, intervino Margarita con voz cortante. La verdad es que Sofía siempre antepuso su trabajo a su matrimonio. Una mujer casada tiene responsabilidades. Sentí la rabia burbujear en mi pecho, pero Raquel me apretó la mano por debajo de la mesa. Respira, me había dicho antes, no les des el placer de verte explotar. Como decía, continuó el abogado Prieto, mi cliente ofrece una compensación de 50.000 euros y renuncia a cualquier pensión compensatoria. A cambio, la señorita Mendoza renuncia a cualquier reclamación sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Me quedé mirándolo. 50.000 euros.
Una miseria comparada con lo que Javier había heredado de su padre. El apartamento de Salamanca valía más de 1 millón de euros, las propiedades de la familia, los negocios, las inversiones, y me ofrecían 50.000 euros como si fuera una limosna. Rechazado, dijo Raquel firmemente. Mi clienta contribuyó significativamente a la economía familiar durante 12 años. Tiene derecho a... Mi hijo mantuvo a esa mujer, escupió Margarita. Le dio un hogar, un apellido respetable. Ella no aportó nada más que vergüenza a esta familia. Fue Beatriz quien dio el golpe bajo. Se inclinó sobre la mesa con una sonrisa venenosa. Además, todos sabemos que Sofía pasaba tantas horas en la oficina. ¿Quién sabe con quién? Rodrigo Núñez, su socio inversor, es bastante atractivo, ¿verdad? El silencio fue absoluto. Rodrigo Núñez era el empresario catalán que estaba financiando el proyecto del Centro Cultural. Era cierto que habíamos trabajado juntos estrechamente, pero nunca, jamás, había habido nada inapropiado entre nosotros. Eso es una calumnia, dije con voz temblorosa de rabia. Y lo sabes, Beatriz. ¿Lo sé? Se encogió de hombros. Sería una pena que rumores así llegaran a los oídos equivocados. ¿El mundo de la arquitectura es tan pequeño? Era una amenaza velada. Si no aceptaba sus términos, destruirían mi reputación profesional. Miré a Javier, buscando algún rastro del hombre que conocí, pero él seguía mirando sus manos. ¿No vas a decir nada?, le pregunté directamente. ¿Vas a dejar que tu hermana me amenace así? Finalmente me miró. Sus ojos estaban vacíos. Sofía, acepta la oferta. Todos saldremos ganando. En ese momento comprendí que mi matrimonio había sido una ilusión. Javier nunca me había amado realmente. Yo era un proyecto, una adquisición, algo bonito para mostrar hasta que dejé de ser conveniente. Nos vemos en el juzgado, dije poniéndome de pie. Y Beatriz, si escucho un solo rumor sobre mí, te demandaré por difamación hasta que no te quede ni el apellido. Salí de esa reunión con la cabeza en alto, pero cuando llegué al coche de Raquel, me derrumbé. Lloré por primera vez desde que había dejado a Javier. No por él, sino por los años perdidos, por la ingenuidad de creer que el amor era suficiente. Van a jugar sucio, dijo Raquel mientras conducía. Pero nosotras jugaremos más inteligente. Confía en mí. El divorcio se finalizó 3 meses después. Conseguí 100.000 euros y me liberé de los Solís para siempre. O eso creí. Mientras tanto, me sumergí en el proyecto de Barcelona con una intensidad que asustaba incluso a Carmen. Trabajaba 18 horas al día, perfeccionando cada detalle del centro cultural. Rodrigo Núñez se convirtió en más que un inversor. Era un mentor, un amigo, alguien que realmente valoraba mi talento. Sofía, me dijo una tarde en su oficina de Barcelona, tienes un don. Este edificio va a poner tu nombre en el mapa internacional, pero necesitas cuidarte, pareces exhausta. Rodrigo tenía 42 años, cabello gris en las sienes, ojos verdes inteligentes y una presencia tranquila que inspiraba confianza. Era viudo desde hacía 5 años y había dedicado su vida a los negocios y a su hija de 15 años, Laura. Estoy bien, mentí. Solo quiero que esto sea perfecto. Ya es perfecto, sonrió. Y tú también. No dejes que lo que ese idiota te hizo definir tu valor. Me sorprendió su franqueza. Nunca hablábamos de temas personales. ¿Cómo sabes? Carmen me contó. Espero que no te moleste. Se encogió de hombros. Quería entender por qué la arquitecta más brillante que he conocido a veces parece estar huyendo de fantasmas. Sentí algo en mi pecho. Algo cálido y aterrador. No, me dije. Es demasiado pronto. Además, él es mi socio, mi inversor. No puedo complicar esto. Pero el destino, como descubriría, tiene otros planes. 2 semanas después, en una gala benéfica en Madrid, me encontré cara a cara con Javier. No lo había visto desde el día del divorcio, 6 meses atrás. Llevaba un traje nuevo y del brazo una mujer rubia y elegante que reconocí inmediatamente. Elena Castellón, hija del magnate Antonio Castellón, dueño de una cadena de hoteles de lujo. «Sofía», dijo Javier con una sonrisa incómoda.
Qué sorpresa verte aquí. La vida está llena de sorpresas, respondí con frialdad. Llevaba un vestido negro de Balenciaga que Carmen me había obligado a comprar. Mi cabello estaba recogido en un elegante moño. Me sentía poderosa. Elena me miró de arriba abajo con curiosidad. Así que tú eres la famosa ex esposa. Javier me ha contado tanto sobre ti. Todo bueno, espero, dije con una sonrisa falsa. Sofía es una arquitecta muy talentosa, dijo Javier rápidamente. Le va muy bien. Fue entonces cuando apareció Rodrigo a mi lado, 2 copas de champán en las manos. Perdona la demora, cariño. Había mucha gente en el bar. La palabra cariño flotó en el aire. No habíamos planeado esto, pero Rodrigo leyó la situación en un segundo. Me pasó la copa y puso una mano protectora en mi espalda. Rodrigo Núñez se presentó extendiendo la mano a Javier, el socio de Sofía en el proyecto de Barcelona. Vi cómo la mandíbula de Javier se tensaba. Javier Solís, el ex esposo. «Ah», dijo Rodrigo con una sonrisa amable que no llegó a sus ojos. «El hombre que dejó ir a la mujer más extraordinaria de España. Interesante decisión». Elena soltó una risa nerviosa. Javier se puso rojo, y yo, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la alegría. Esa noche, cuando Rodrigo me llevó a casa en su Mercedes, le agradecí el rescate. «No tenías que hacer eso», dije. «Lo sé», respondió, «pero quería hacerlo. Ese hombre es un idiota, Sofía. Y algún día se dará cuenta del error monumental que cometió». No sabía cuán proféticas serían esas palabras, porque un año después, cuando mi nombre estaba en todas las revistas de arquitectura, cuando el Centro Cultural de Barcelona ganó el premio al mejor diseño europeo, cuando mi vida era exactamente como la había soñado, Javier Solís llamaría a mi puerta, no con arrogancia, sino con desesperación. Y yo, finalmente, descubriría la verdad detrás de ese ultimátum que cambió mi vida para siempre. El éxito llegó como una avalancha imparable. El Centro Cultural de Barcelona se inauguró en septiembre, 11 meses después de mi divorcio. La estructura de cristal y acero brillaba bajo el sol mediterráneo como un diamante pulido. Las revistas especializadas lo llamaron una obra maestra de la arquitectura contemporánea. Mi teléfono no dejaba de sonar con ofertas de nuevos proyectos. Pero fue la llamada de un martes por la tarde la que lo cambió todo. «¿Sofía Mendoza?», preguntó una voz masculina desconocida. «Sí, ¿quién habla?». «Me llamo Fernando Ruiz. Soy periodista de investigación. Estoy trabajando en un reportaje sobre las empresas Solís. ¿Tendría tiempo para reunirnos? Tengo información que podría interesarle». Mi instinto me decía que colgara. Los Solís eran parte de mi pasado, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué tipo de información? Preferiría hablar en persona. «¿Mañana a las 3 en la cafetería Varela?» Acepté contra mi mejor juicio. Al día siguiente, llegué puntual al café cerca de la Gran Vía. Fernando Ruiz era un hombre de unos 50 años, con gafas gruesas y una grabadora antigua sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo mientras pedíamos café. «Iré directo al grano. Llevo 6 meses investigando irregularidades en el grupo empresarial Solís. Evasión fiscal, contratos fraudulentos, sobornos a funcionarios públicos. Es una madeja compleja». Sentí un escalofrío. ¿Y qué tengo que ver yo con esto? Fernando sacó una carpeta manila. «Usted estuvo casada con Javier Solís durante 12 años. Firmó documentos, asistió a reuniones. Necesito saber qué vio, qué escuchó». «Yo no sabía nada de los negocios de Javier», respondí firmemente. «Nunca me interesaron. Ni siquiera cuando firmó como avalista de 3 préstamos bancarios». Me quedé helada. «¿Qué préstamos?». Fernando deslizó varios documentos hacia mí. Eran copias de contratos bancarios con mi firma. Préstamos por un total de 2 millones de euros, fechados 2 años atrás. «Esa no es mi firma», susurré mirando los papeles. Pero sí lo era. O una falsificación perfecta. «Señora Mendoza, esos préstamos están en mora. Los bancos están iniciando procesos de embargo, y su nombre aparece como garante solidaria». El café se enfrió en mi mano temblorosa. «Esto es imposible.
Nunca firmé nada así. Javier nunca me pidió que... Entonces lo recordé. 2 años atrás, una noche después de una cena con Margarita y Beatriz. Javier había llegado con un montón de papeles. Amor, necesito que firmes estos documentos del seguro del apartamento. Es puro trámite. Yo estaba cansada, confiaba en él. Firmé sin leer. Me engañó, murmuré. Ese maldito me engañó. Hay más, continuó Fernando. El grupo Solís está al borde de la quiebra. Han perdido 3 contratos importantes este año. Hay rumores de que buscan un matrimonio estratégico con la familia Castellón para salvar el negocio. Elena Castellón. La rubia que vi del brazo de Javier en la gala. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté. Porque necesito su testimonio. Y porque creo que usted merece saber la verdad. Los Solís tienen fama de destruir a quien se interpone en su camino. Usted tuvo suerte de salir cuando lo hizo. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas. Llamé inmediatamente a Raquel, mi abogada. 2 horas después estábamos en su despacho revisando los documentos. Esto es grave, Sofía, dijo Raquel quitándose las gafas. Técnicamente, eres responsable de esas deudas. Pueden embargarte tus cuentas, tu patrimonio. Pero yo no sabía. Fue fraude. Lo sé, pero tendremos que demostrarlo. Necesitamos un perito calígrafo, testigos, pruebas de que Javier te engañó deliberadamente. Esa noche no pude dormir. Carmen vino a mi nuevo apartamento en Chueca con vino y chocolate. Le conté todo. Ese hijo de perra, explotó Carmen. Siempre supe que era un parásito, pero esto es criminal. Su familia me odiaba tanto que planificaron mi destrucción, dije amargamente. ¿Y yo fui tan ingenua? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo urgentemente. Por favor, J. Javier, no le respondas, advirtió Carmen. Es una trampa. Pero 3 días después, cuando salía de una reunión con un cliente potencial en el barrio de Chamberí, lo vi. Estaba apoyado contra un coche negro, con la ropa arrugada y ojeras profundas. Ya no parecía el hombre arrogante que me había dado un ultimátum. Parecía derrotado. Sofía, por favor, solo 5 minutos. Debí irme. Debí llamar a la policía. Pero algo en su voz, algo desesperado, me detuvo. Tienes 3 minutos, dije cruzándome de brazos. Todo se está derrumbando, comenzó con voz quebrada. El negocio, las inversiones, todo. Mi madre, ella tomó decisiones terribles, préstamos con intereses usurarios, sociedades fantasma. Yo no sabía nada hasta hace 2 meses. ¿Y vienes a mí, después de hacerme avalar préstamos sin mi conocimiento? Se quedó pálido. ¿Cómo lo supiste? Un periodista me mostró los documentos. Documentos con mi firma en préstamos que nunca autoricé conscientemente. Sofía, se pasó las manos por el cabello. Eso fue idea de mi madre. Ella dijo que necesitábamos proteger los activos, que era solo un formalismo. Yo no pensé... No pensaste porque nunca piensas, Javier. Solo obedeces a Margarita como un niño obediente. Tienes razón, admitió. Toda mi vida he sido un títere. De mi padre, de mi madre, de Beatriz. Pero ahora todo se vino abajo y no sé qué hacer. ¿Qué hay de Elena Castellón? ¿Tu salvavidas dorado? Soltó una risa amarga. Rompió conmigo la semana pasada. Su padre investigó nuestras finanzas y huyó. Nadie quiere atarse a un barco hundiéndose. Parte de mí sentía satisfacción, pero otra parte, una parte que odiaba admitir, sentía lástima. ¿Por qué viniste a mí, Javier? Me miró con ojos suplicantes. Porque tú siempre fuiste la inteligente, la fuerte, la que tenía un plan. Necesito tu ayuda, Sofía. Necesito que me ayudes a desenredar este desastre. La ironía era deliciosa. El hombre que me obligó a elegir entre él y mi carrera ahora mendigaba mi ayuda profesional. No, dije simplemente. No, no voy a rescatarte. No voy a limpiar el desastre que tu familia creó. Y definitivamente no voy a olvidar que usaste mi nombre en documentos fraudulentos. Por favor, Sofía. Si la empresa quiebra, mi madre lo perderá todo. Beatriz también. Son mi familia. Una familia que me trató como basura, que me amenazó con destruir mi reputación.
que probablemente planeó ese ultimátum para sacarme del camino de un matrimonio más conveniente. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Fue idea de ellas, ¿verdad? Pregunté con voz temblorosa. El ultimátum. No fue tu idea. Sofía, dime la verdad. Mi madre dijo que nunca serías una esposa adecuada, que tu carrera siempre sería más importante. Beatriz convenció a Elena de acercarse a mí. Dijeron que si yo te obligaba a elegir, tú te irías y yo podría hacer un matrimonio ventajoso. Las palabras salían como una confesión, pero yo también estaba cansado. También quería algo diferente. Sentí como si me hubieran golpeado. Todo había sido una manipulación, un plan calculado para removerme del camino. Vete, Javier, dije con voz fría, y no vuelvas a acercarte a mí. Sofía, por favor, que te vayas. Se fue arrastrando los pies. Lo vi subir a su coche y alejarse. Cuando desapareció, me apoyé contra la pared y respiré profundamente. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Sofía, ¿estás bien? Suenas extraña. Rodrigo, dije, y para mi sorpresa, empecé a llorar. ¿Podemos vernos? Necesito hablar con alguien. Estoy en mi oficina. Ven ahora. 1 hora después, estaba en el elegante edificio de cristal donde Rodrigo tenía su empresa de inversiones. Me esperaba con té caliente y una preocupación genuina en sus ojos verdes. Le conté todo. Los préstamos fraudulentos, la manipulación familiar, la confesión de Javier. Él escuchó en silencio, su mandíbula tensándose con cada revelación. Esa familia es venenosa, dijo finalmente, pero tú eres más fuerte que todos ellos juntos, y no estás sola en esto. Me tomó la mano a través del escritorio. El contacto fue eléctrico. Rodrigo, no puedo involucrarte en mis problemas. Ya estoy involucrado, interrumpió suavemente. Desde el momento en que conocí a la mujer más brillante y valiente que he visto en mi vida. Déjame ayudarte, Sofía, pero esta vez no como socio o inversor, como amigo, como algo más, si tú quieres. Mi corazón latió desbocado. ¿Algo más? Llevo meses tratando de encontrar el momento adecuado para decírtelo, pero siempre hay un proyecto, una reunión, un motivo para posponerlo. Así que lo diré ahora. Me importas, Sofía. Mucho. Debí sentir miedo. Acababa de salir de un matrimonio desastroso, pero lo que sentí fue paz. A mí también me importas, susurré. Nos quedamos así, mirándos, hasta que el sol se puso sobre Madrid. Y supe que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Pero esta vez sería yo quien escribiera el guión. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, mi relación con Rodrigo florecía con una naturalidad que nunca experimenté con Javier. Cenábamos juntos, caminábamos por el Retiro, hablábamos durante horas sobre arquitectura, arte, vida. Por otro lado, la amenaza legal de los préstamos fraudulentos pendía sobre mi cabeza como una guillotina. Raquel trabajaba incansablemente en mi defensa. Contratamos a un perito calígrafo que determinó que, aunque la firma era mía, los documentos mostraban signos de haber sido presentados de manera engañosa. Además, encontramos un detalle crucial. Las fechas de los préstamos coincidían con viajes de trabajo donde yo estaba fuera de Madrid. Era imposible que hubiera estado presente en las notarías donde supuestamente se firmaron. «Tenemos un caso sólido», dijo Raquel en nuestra reunión de noviembre. «Pero necesitamos algo más. Necesitamos que alguien de dentro testifique sobre las prácticas de la familia Solís». «Nadie va a traicionar a Margarita», respondí con amargura. «Tiene a todos comprados o aterrorizados». Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Un número que reconocí de mi matrimonio. Pilar Ortega, la secretaria personal de Margarita durante 20 años. «Señora Sofía, necesito verla. Tengo información importante». Nos encontramos en un discreto café en Atocha. Pilar había envejecido notablemente. Tenía el rostro demacrado y las manos temblorosas. «Gracias por venir», comenzó nerviosa. «No tengo mucho tiempo. Si la señora Margarita se entera de que hablé con usted...» «¿Qué está pasando, Pilar?» «Me despidieron hace 3 semanas. Después de 20 años de servicio leal, me echaron sin indemnización. Dijeron que la empresa no podía permitirse mantenerme.
Sacó un sobre manila del bolso. Pero antes de irme, hice copias de ciertos documentos. Dentro del sobre había correos electrónicos impresos, extractos bancarios y notas manuscritas. Mientras los revisaba, sentí cómo la sangre se me helaba. Esto prueba todo, murmuré. La manipulación de los préstamos, los sobornos, incluso, Dios mío, incluso hay correos donde Margarita y Beatriz planean cómo obligar a Javier a divorciarse de mí. Un correo en particular me llamó la atención. Era de Beatriz a Margarita, fechado 2 meses antes del ultimátum. Mamá, hablé con Elena. Está dispuesta a acercarse a Javier, pero necesitamos que Sofía esté fuera del panorama. Si J le da un ultimátum entre nosotros y su trabajo, sabemos que elegirá esa ambiciosa. Una vez divorciado, podemos proceder con el Plan Castellón. ¿Plan Castellón?, pregunté a Pilar. La familia Castellón tenía interés en fusionar sus hoteles con las propiedades Solís, explicó. Un matrimonio entre Javier y Elena habría sellado el acuerdo, pero necesitaban que usted no estuviera en la ecuación. Así que todo fue una trampa desde el principio. Sí, y hay más. Los préstamos que hicieron firmar a su nombre eran para cubrir pérdidas en inversiones que la señora Beatriz hizo sin autorización. Ella apostó en la bolsa y perdió millones. Necesitaban un chivo expiatorio. Sentí náuseas. ¿Por qué me ayudas, Pilar? Después de tantos años con ellos. La mujer mayor me miró con ojos llenos de dolor, porque vi cómo la trataban. Usted siempre fue amable conmigo. Me preguntaba por mis nietos, me regalaba libros. Ellos me trataban como un mueble, y cuando ya no fui útil, me descartaron como basura. Se limpió una lágrima. Además, tengo cáncer. El doctor dice que me quedan 6 meses, tal vez 1 año. Quiero hacer algo bueno antes de irme. Le tomé las manos. Gracias, Pilar. Esto cambia todo. 2 días después, Raquel presentó toda la evidencia ante el fiscal. La investigación de Fernando Ruiz, el periodista, también había avanzado. Su reportaje estaba listo para publicarse en uno de los diarios más importantes de España. Pero antes de que pudiera celebrar, recibí otra visita sorpresa. Esta vez fue Beatriz quien apareció en mi estudio de arquitectura, sin anunciarse. «Necesitamos hablar», dijo entrando como si fuera dueña del lugar. «No tengo nada que hablar contigo», respondí sin levantar la vista de mis planos. «Creo que sí». Cerró la puerta tras ella. «Sé que tienes documentos. Sé que Pilar te los dio». Levanté la mirada lentamente. Y quiero hacer un trato». Se sentó frente a mí con una sonrisa forzada. «Retiras los cargos, olvidas los préstamos, y nosotros nos aseguramos de que tu nombre quede limpio. Incluso podemos hacerte una transferencia generosa, 500.000 euros. Me recosté en mi silla, estudiándola. Beatriz siempre había sido la más calculadora de los Solís, pero ahora veía desesperación en sus ojos, perfectamente maquillados. «¿500.000?» repetí. «¿Esa es mi cotización? Es más de lo que conseguirás en un juicio largo y costoso. No se trata del dinero, Beatriz. Nunca se trató del dinero». «Entonces, ¿de qué? ¿Venganza?» Se inclinó hacia adelante. «Mira, lo admito, te subestimamos. Pensamos que serías como las otras mujeres que se casaron con dinero, complacientes, manipulables, pero demostraste ser más resistente. La palabra que buscas es competente». «Como sea». Agitó la mano con impaciencia. «El punto es que esto puede destruir a mi familia. Mi madre perderá su reputación. Javier irá a la cárcel. ¿Y yo? ¿Tú qué, Beatriz? ¿Tú perderás tu estilo de vida de lujos pagado con fraude y manipulación?» Se puso de pie bruscamente. «No eres tan inocente como pretendes. Disfrutaste de todo lo que el apellido Solís te dio durante 12 años. Yo trabajé por cada euro que gané. Construí mi carrera con mi propio talento mientras ustedes vivían de herencias y estafas. Eres una ingenua si piensas que el mundo funciona con talento». Su voz se volvió venenosa. «Destruye a mi familia y me aseguraré de que ningún cliente vuelva a trabajar contigo. Tenemos contactos, influencias». «Ya no», interrumpió una voz desde la puerta. Rodrigo entró al estudio con varios hombres trajeados detrás. Uno de ellos mostró una placa. «Policía Judicial». «Beatriz Solís», dijo el inspector.
Queda detenida por fraude documental, apropiación indebida y conspiración. Beatriz palideció. Esto es ridículo. Su abogado ya fue notificado, y su madre también está siendo detenida en estos momentos. Mientras se la llevaban esposada, Beatriz me lanzó una mirada de odio puro. Esto no termina aquí, Sofía. Te arrepentirás. Cuando se fueron, me desplomé en mi silla. Rodrigo se arrodilló frente a mí. ¿Estás bien? No lo sé. Todo pasó tan rápido. El fiscal actuó rápido cuando Raquel presentó la evidencia. Hay suficiente para procesar a Margarita y Beatriz. Javier será testigo protegido si coopera. ¿Y los préstamos? Anulados. Eres víctima, no responsable. Debí sentir alivio, pero solo sentía cansancio. ¿Sabes qué es lo peor? Que durante años me hicieron sentir que yo era el problema, que mi ambición era un defecto, que querer más era egoísta. Rodrigo me acarició el rostro. Tu ambición es lo que te hace extraordinaria. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Esa noche, el reportaje de Fernando Ruiz se publicó. El escándalo explotó en todos los medios. Imperio Solís, fraude y corrupción detrás de la fachada de lujo, gritaban los titulares. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, colegas, antiguos conocidos, pero solo respondí una llamada. Carmen. «¡Lo lograste!», gritó al otro lado de la línea. «Les diste su merecido». No busqué venganza, dije honestamente. Solo busqué justicia. Es lo mismo para gente como ellos. Tal vez tenía razón. Esa noche, mientras Rodrigo y yo cenábamos en mi apartamento, brindamos. No por la caída de los Solís, sino por mi libertad. Por las segundas oportunidades, por el futuro que estaba construyendo con mis propias manos. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Rodrigo. Sonreí. Tengo 3 proyectos nuevos en cartera. Un museo en Bilbao, un complejo residencial en Valencia y una biblioteca en Lisboa. Eres imparable. Aprendí de los mejores. Y también aprendí que no necesito elegir entre el amor y la carrera. Puedo tener ambos, con la persona correcta. Rodrigo levantó su copa. Por las mujeres que saben lo que valen. Por los hombres que lo reconocen, respondí. Brindamos bajo las luces de Madrid, sin saber que el destino tenía un último giro reservado, porque aunque Margarita y Beatriz estaban detenidas, el verdadero final de esta historia aún estaba por escribirse. Y Javier Solís, el hombre que me obligó a elegir, tendría que enfrentar sus propias decisiones muy pronto. El juicio comenzó en febrero, 6 meses después de las detenciones. Los medios convirtieron el caso en un circo mediático. Cada día, las escaleras del juzgado de Plaza de Castilla se llenaban de periodistas y curiosos esperando ver a los caídos miembros de la otrora poderosa familia Solís. Yo asistí como testigo y víctima. Raquel me acompañaba siempre, al igual que Rodrigo, quien se había convertido en mi ancla en medio de la tormenta. Carmen también estaba ahí, sentada en las bancas del público, lanzándome sonrisas de apoyo cada vez que la miraba. Margarita Solís entró a la sala con la cabeza en alto, vestida con un traje gris perla que debió costar una fortuna. Incluso enfrentando cargos criminales, mantenía esa aura de superioridad que tanto me había intimidado. Beatriz, en cambio, lucía demacrada. Su cabello rubio había perdido brillo y tenía ojeras pronunciadas. Javier estaba en una sección aparte, como testigo de la fiscalía. Habíamos intercambiado una sola mirada cuando entré. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: vergüenza. El fiscal, un hombre meticuloso llamado Alfonso Navarro, presentó el caso con precisión quirúrgica. Documentos, testimonios, grabaciones. La evidencia era abrumadora. Pilar Ortega, aunque debilitada por su enfermedad, testificó por videoconferencia desde su casa. Su voz temblorosa pero firme destruyó cada argumento de la defensa. Cuando me llamaron al estrado, sentí todas las miradas clavarse en mí. El abogado de Margarita, un tiburón llamado Ignacio Vega, me observaba como un depredador evaluando a su presa. «Señora Mendoza», comenzó con tono meloso, «usted afirma que firmó documentos sin leerlos. ¿No le parece una actitud bastante irresponsable para alguien con su educación?» «Confiaba en mi esposo», respondí con calma.
Algo que, claramente, fue un error. O tal vez sí leyó los documentos y ahora, convenientemente, finge amnesia para evadir su responsabilidad. Objeción, intervino el fiscal. Especulación. Aceptada, dijo la jueza, una mujer de unos 60 años con mirada severa. Abogado Vega, ciñase a los hechos. Permítame reformular. Señora Mendoza, ¿no es cierto que durante su matrimonio disfrutó de un nivel de vida elevado gracias a la familia Solís? Trabajé como arquitecta durante todo mi matrimonio. Gané mi propio dinero. Pero vivía en un apartamento valorado en más de 1 millón de euros. Viajaba en primera clase. Cenaba en restaurantes exclusivos. Mi esposo insistía en ese estilo de vida. Yo habría sido feliz con menos. Vega sonrió con satisfacción, como si hubiera atrapado una presa. Entonces, admite que se benefició económicamente de la relación. Me beneficié de estar casada, como cualquier cónyuge. Pero nunca pedí lujos ni participé en fraudes. El contrainterrogatorio duró 2 horas agotadoras. Vega intentó pintarme como una oportunista resentida que buscaba venganza. Pero la evidencia documental era irrefutable. Los peritos habían demostrado que las firmas fueron obtenidas mediante engaño. Los correos electrónicos de Beatriz y Margarita revelaban la conspiración completa. El momento más dramático llegó cuando Javier subió al estrado. El fiscal le hizo jurar decir la verdad y comenzó su interrogatorio. Señor Solís, ¿puede describir la relación entre su madre y su ex esposa? Javier vaciló, miró a su madre, quien le lanzó una mirada de advertencia helada. Luego me miró a mí. Mi madre nunca aceptó a Sofía, dijo finalmente. Decía que no era adecuada para la familia, que venía de una clase social inferior. Margarita se tensó visiblemente en su asiento. ¿Y usted qué opinaba? Yo amaba a Sofía, al principio, pero con el tiempo mi madre me convenció de que el matrimonio era un error, que Sofía priorizaba su carrera sobre mí. ¿El ultimátum que le dio a su esposa fue idea suya? Silencio. El tribunal completo pareció contener la respiración. No, admitió Javier con voz quebrada. Fue idea de mi madre y mi hermana. Dijeron que si yo la obligaba a elegir, ella se iría y yo podría casarme con alguien más conveniente. Elena Castellón. El murmullo en la sala fue inmediato. La jueza golpeó el mazo exigiendo orden. ¿Y los préstamos fraudulentos? Mi hermana perdió dinero en inversiones arriesgadas. Millones. Mi madre sugirió usar el nombre de Sofía como garantía. Yo llevé los papeles a casa mezclados con otros documentos. Sofía firmó confiando en mí. Una lágrima rodó por su mejilla. Fui un cobarde. Dejé que mi familia la usara y la destruyera. El abogado Vega intentó controlar los daños durante su turno, pero el testimonio de Javier había sido devastador. Margarita lo fulminaba con la mirada mientras Beatriz sollozaba silenciosamente. Durante el receso, salí al pasillo a tomar aire. Rodrigo me esperaba con una botella de agua. «Lo hiciste increíble», dijo abrazándome. «Me siento sucia», admití, como si todo esto me hubiera contaminado. Pronto terminará, y entonces podrás cerrar este capítulo para siempre. Pero el universo tenía otros planes. Mientras caminábamos por el pasillo, Javier apareció desde una sala lateral. Sus guardias se mantuvieron a distancia prudente. «Sofía, por favor, solo 1 minuto». Rodrigo se tensó a mi lado, pero yo lo tranquilicé con un gesto. «Está bien. Hablaré con él». Nos alejamos unos pasos. Javier se veía roto, como un jarrón caro estrellado contra el suelo. «Gracias por escucharme», comenzó. «Sé que no merezco ni tu tiempo ni tu perdón». «No, no lo mereces. Lo que dije ahí dentro es verdad. Fui débil. Toda mi vida he sido débil. Mi padre me decía que algún día tendría que ser fuerte, que llevaría el apellido Solís con honor. Pero nunca pude. Siempre fui la sombra de mi madre. ¿Y esperas que sienta lástima por ti? No, solo quiero que sepas que lo lamento. Lamento haberte perdido. Lamento no haber sido el hombre que merecías. Y lamento cada segundo de dolor que te causé». Lo miré realmente por primera vez en meses.
Vi al chico que conocí en la universidad, el que me recitaba poesía y soñaba con viajar por el mundo. Ese chico había muerto hace mucho tiempo, aplastado por las expectativas familiares y su propia cobardía. Javier, hay algo que necesito que entiendas. Yo no te dejé porque no te amara. Te dejé porque finalmente me amé a mí misma, porque comprendí que merecía más que migajas de respeto y afecto. Lo sé, y tenías razón en irte. ¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine? No lo sé, probablemente prisión. Mi abogado dice que puedo conseguir una sentencia reducida por cooperar, pero aún así, voy a pagar por mis crímenes. Sonrió tristemente. Tal vez la cárcel sea el primer lugar donde realmente seré libre de mi madre. Era una ironía amarga, pero cierta. Adiós, Javier, dije. Y esta vez, la despedida se sintió definitiva. Adiós, Sofía. Sé feliz. Sé tan brillante como siempre supe que podías ser. Regresé con Rodrigo, quien me tomó de la mano sin preguntar nada. No necesitaba explicaciones. Esa era la diferencia entre un hombre seguro y uno inseguro. El juicio terminó 3 semanas después. El veredicto fue unánime, culpables en todos los cargos. Margarita Solís fue sentenciada a 6 años de prisión por fraude, conspiración y apropiación indebida. Beatriz recibió 4 años. Javier, por su cooperación, recibió 2 años con libertad condicional y trabajos comunitarios. La noticia ocupó los titulares durante días. El imperio Solís se desmoronó. Las propiedades fueron embargadas, el negocio familiar liquidado. De la familia que alguna vez fue sinónimo de poder en Madrid, solo quedaron cenizas. Yo no sentí triunfo. Sentí cierre. Una semana después del veredicto, Pilar Ortega falleció pacíficamente mientras dormía. Fui a su funeral, uno de los pocos asistentes. Le dejé flores blancas y una nota. Gracias por tu valentía. Descansa en paz. La primavera llegó a Madrid con flores y promesas. Mi estudio de arquitectura prosperaba. El proyecto del museo en Bilbao había ganado reconocimiento internacional. Las ofertas no paraban de llegar. Pero lo más importante era que, por primera vez en años, me sentía completa. No porque tuviera éxito profesional o porque estuviera en una relación sana, sino porque finalmente había aprendido la lección más valiosa. Nunca más permitiría que nadie me hiciera elegir entre partes de mí misma. Rodrigo y yo nos mudamos juntos a un precioso ático en Malasaña. Su hija Laura me aceptó con cariño y descubrí que la familia no siempre se trata de sangre, sino de elección. Una tarde, mientras trabajaba en los planos del proyecto de Lisboa, Rodrigo entró al estudio con una expresión extraña. «¿Qué pasa?», pregunté. «Acabo de recibir una llamada interesante. Es sobre Javier». Mi corazón se aceleró. «¿Está bien?». «Más que bien. Aparentemente ha empezado un programa de rehabilitación. Está trabajando en una ONG que construye viviendas para personas sin hogar y...». Hizo una pausa. «Quiere disculparse formalmente contigo. Dice que si no quieres verlo lo entiende, pero que escribió una carta». Tomé el sobre que me extendió. Era papel simple, sin el membrete elegante de los Solís. Dentro, con letra temblorosa, Javier había escrito una disculpa de corazón. No pedía perdón, solo expresaba su arrepentimiento genuino. Al final decía: «Espero que encuentres toda la felicidad que te negué. La mereces más que nadie que conozca». Doblé la carta cuidadosamente. «¿Vas a responder?», preguntó Rodrigo. «No», dije después de pensar. «Pero me alegra saber que finalmente encontró su camino». Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas de Madrid, Rodrigo me tomó de la mano. «Sofía Mendoza, eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que el amor verdadero no te hace elegir. Te hace crecer». Sonreí, sintiendo paz en mi corazón. La historia que comenzó con un ultimátum cruel había terminado con una promesa hermosa. Y finalmente, después de todo, había elegido bien. 1 año después del veredicto, mi vida había alcanzado un equilibrio perfecto. El estudio de arquitectura que abrí bajo mi nombre, Mendoza y Asociados, tenía oficinas en Madrid y Barcelona.
Carmen se había unido como socia. Juntas éramos imparables. Era un martes de abril cuando recibí la invitación que cambiaría todo nuevamente. Una tarjeta de papel grueso, elegante. Premio Nacional de Arquitectura. Sofía Mendoza, galardonada por su contribución excepcional a la arquitectura contemporánea española. Ceremonia en el Palacio Real. Carmen gritó cuando se lo mostré. «¡Lo lograste! ¡El premio más prestigioso del país!». Rodrigo me abrazó y dio vueltas conmigo en el estudio. Laura, quien ahora tenía 16 años y me llamaba cariñosamente Sofi, aplaudió emocionada. «Mamá estaría orgullosa», dije con lágrimas en los ojos. Mi madre había fallecido 2 años atrás, justo antes de que ganara el proyecto de Barcelona. Nunca pudo ver mi triunfo completo. La noche de la ceremonia llegó con luna llena sobre Madrid. Me vestí con un traje negro de Carolina Herrera, elegante pero poderoso. Rodrigo lucía impecable a mi lado. Carmen llevaba un vestido azul eléctrico que combinaba con su personalidad explosiva. El Palacio Real brillaba con luces doradas. Políticos, arquitectos famosos, empresarios y miembros de la realeza llenaban el salón. Me sentí como en un sueño. «Señoras y señores», anunció el presentador, «es un honor presentar a la arquitecta del año, Sofía Mendoza, cuyo trabajo ha redefinido los espacios públicos en España. Su Centro Cultural de Barcelona ha sido visitado por más de 1 millón de personas en 2 años. Su próximo proyecto, el Museo de Arte Contemporáneo de Bilbao, promete ser igualmente revolucionario». Subí al escenario entre aplausos ensordecedores. El ministro de Cultura me entregó una estatuilla de cristal con mi nombre grabado. Las cámaras destellaban. Era el momento culminante de mi carrera. «Gracias», comencé, mi voz amplificada por el micrófono. «Este premio no es solo mío. Es de cada mujer que alguna vez tuvo que elegir entre su pasión y las expectativas de otros. Es de cada persona que se atrevió a reconstruirse después de ser destruida». Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Hace 2 años, alguien me obligó a elegir entre el amor y mi carrera. Me dijeron que no podía tener ambos, que debía sacrificar mi sueño por un matrimonio. Elegí mi sueño. Y hoy les digo, nunca dejen que nadie les haga elegir entre partes de ustedes mismos. Merecemos vidas completas, no a medias. La ovación fue inmediata. Vi a Carmen llorando en primera fila. Rodrigo me miraba con orgullo absoluto. Incluso algunos ministros se habían puesto de pie. Cuando bajé del escenario, me rodearon periodistas y colegas felicitándome. Fue abrumador pero hermoso. Este era mi momento, ganado con sudor y lágrimas. La recepción posterior fue en los jardines del palacio. Bajo las estrellas, con champán y música de cámara, me sentía en la cima del mundo. Rodrigo me tomó de la mano y me alejó discretamente hacia una fuente iluminada. «Sofía», comenzó con una sonrisa nerviosa que nunca le había visto, «he estado esperando el momento perfecto para hacer esto». Mi corazón se aceleró cuando sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Cuando te conocí, vi algo extraordinario. No solo tu talento, que es inmenso. Vi tu fortaleza, tu pasión, tu capacidad de levantarte después de cada golpe. Vi a la mujer con quien quiero construir mi futuro». Se arrodilló sobre un pie. Varias personas cercanas notaron y comenzaron a acercarse, pero él solo tenía ojos para mí. «Sofía Mendoza, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No para que elijas entre nada, sino para que construyamos todo juntos». Las lágrimas corrían por mis mejillas. «Sí», susurré. «1000 veces sí». Nos besamos bajo los aplausos de los presentes. El anillo era perfecto, un zafiro azul rodeado de diamantes pequeños, como el cielo que tantas veces había capturado en mis diseños arquitectónicos. Carmen llegó corriendo y nos abrazó a ambos. Por fin, llevaba meses guardando el secreto. Rodrigo me consultó hace 3 meses. ¿3 meses? Lo miré sorprendida. Quería que fuera perfecto, admitió. Como tú. La noticia de nuestro compromiso se mezcló con la del premio. Los periódicos del día siguiente mostraban fotos mías sosteniendo ambos, el trofeo y mi mano con el anillo.
La arquitecta del año encuentra su final feliz, titulaban. Pero hubo un artículo que me llamó la atención particularmente. Era una carta al editor, publicada en El País. Querida Sofía, no merezco escribir estas líneas, pero necesito hacerlo. Ver tu triunfo en el Palacio Real, aunque fue a través de una pantalla desde donde cumplo mi sentencia, me llenó de emociones contradictorias. Orgullo, porque siempre supe que eras excepcional. Vergüenza, porque traté de apagar tu luz. Y gratitud, porque al obligarte a elegir, sin saberlo, te liberé. Hoy trabajo con jóvenes en riesgo de exclusión social. Les enseño que el verdadero honor no viene del apellido, sino de las acciones. Lección que aprendí demasiado tarde. Sé feliz, Sofía. Ya lo eres, pero sé más feliz todavía. Te lo mereces. J.S. Rodrigo la leyó por encima de mi hombro. ¿Cómo te sientes? En paz, respondí honestamente. Javier finalmente encontró su propósito, y yo encontré el mío hace mucho. Organizamos la boda para octubre, una ceremonia íntima en una finca cerca de Toledo. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada ostentoso, todo auténtico. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y dorado. Llevaba un vestido sencillo de seda marfil diseñado por una amiga modista. Carmen fue mi dama de honor. Laura fue la madrina de anillos. Mi padre, ahora retirado y con canas plateadas, me llevó del brazo hacia el altar improvisado bajo un árbol centenario. Tu madre estaría tan orgullosa, susurró. Yo lo estoy. Gracias, papá, por siempre creer en mí. Rodrigo me esperaba con los ojos brillantes de emoción. El oficiante, un viejo amigo de la familia, comenzó la ceremonia. El matrimonio, dijo, no debería ser una prisión ni un sacrificio. Debería ser un espacio donde dos personas crecen juntas, apoyándose mutuamente hacia sus sueños individuales y compartidos. Intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos. Rodrigo prometió ser mi compañero, no mi dueño. Yo prometí compartir mi vida sin perder mi identidad. Cuando nos declararon marido y mujer, el aplauso resonó entre los olivos. Era un nuevo comienzo, construido sobre bases sólidas de respeto y amor genuino. La recepción fue alegre y relajada. Bailamos hasta que los pies nos dolieron. Carmen dio un discurso hilarante sobre nuestra amistad. El padre de Rodrigo, un arquitecto retirado, me dio la bienvenida oficial a su familia con lágrimas en los ojos. Cuando el sol se puso, Rodrigo y yo nos escapamos unos minutos a la terraza que daba a los viñedos. La vista era espectacular. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó con una sonrisa. Ni uno solo, respondí abrazándolo. Esta es exactamente la vida que soñé, mejor incluso. ¿Y qué sigue para la famosa arquitecta Sofía Mendoza? Mendoza Núñez, lo corregí. Decidí mantener ambos apellidos, y lo que sigue es todo. Más proyectos, tal vez un libro sobre diseño sostenible, quizás dar clases en la universidad. ¿Niños?, preguntó con cautela. Sonreí. Tal vez, cuando sea el momento correcto, sin presiones, sin ultimátums. Nunca, prometió. Contigo todo es elección libre. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Castilla, pensé en el camino recorrido. Desde aquella noche terrible cuando me obligaron a elegir, hasta este momento perfecto rodeada de amor verdadero. Había perdido un matrimonio tóxico, pero gané mi libertad. Enfrenté traición y manipulación, pero descubrí mi fortaleza. Me quitaron falsas seguridades, pero construí un imperio propio. Carmen se acercó con 2 copas de champán, por la mujer que se negó a ser pequeña para hacer felices a otros. Brindamos las 3, Carmen, Rodrigo y yo, bajo la luna española. 2 meses después, recibí una última carta de Javier. Era breve. Sofía, leí sobre tu boda. Me alegro genuinamente. Cumplí mi sentencia y ahora dirijo un programa de construcción de viviendas sociales. Finalmente encontré significado en el trabajo honesto. Nunca te pediré perdón nuevamente porque ya no se trata de mí. Solo quiero que sepas que tu valentía cambió mi vida. Al negarte a ser menos, me mostraste que yo podía ser más. Gracias por esa última lección.
Vive feliz, siempre. Javier. Guardé la carta en un cajón. No con rencor, sino como recordatorio de quién fui y quién elegí ser. Años después, cuando estudiantes de arquitectura me preguntaban sobre mi momento definitorio, siempre contaba la misma historia. La noche que me obligaron a elegir entre el amor y mi trabajo. ¿Y qué eligió?, preguntaban siempre. Sonreía. Elegí no tener que elegir. Elegí redefinir las reglas. Elegí construir una vida donde pudiera ser completa, no fragmentada. Y esa, queridos estudiantes, fue la mejor decisión arquitectónica que tomé, diseñar mi propia vida según mis propios planos. Porque al final, mi esposo gritó que eligiera entre él o mi trabajo. Yo elegí mi trabajo. Y al año siguiente, había ganado todo. No porque la venganza fuera dulce, sino porque la libertad es más dulce todavía. Y esa es la verdadera moraleja de esta historia. Nunca dejes que nadie te haga elegir entre partes de ti misma. Mereces una vida completa. Mereces el amor que te suma, no el que te resta. Y cuando encuentres eso, cuando construyas tu propio imperio sobre los escombros de lo que otros intentaron destruir, ahí está la verdadera victoria. Yo soy Sofía Mendoza, arquitecta, esposa, empresaria, mujer libre. Y esta es mi historia de cómo el peor ultimátum de mi vida se convirtió en mi mejor decisión. Fin.